La santidad, o antes de hablar un poco de la santidad de Dios, quiero darles el título de este mensaje. Es El Dios Santo gobierna. Es el título de este mensaje. El Dios Santo gobierna. La santidad de Dios es un atributo que hace parte del carácter de Dios. Pero como atributo de Dios también tiene aplicaciones prácticas para nosotros. La teología no es solamente para memorizarla, para aprenderla, para tener libros, para conocer, sino que también tiene implicaciones para nuestra vida. Porque si Dios no fuera santo, no sería confiable. Y ese es precisamente uno de los errores o horrores de la cultura pecaminosa de este tiempo. Uno de los errores es tratar a los hombres, a los seres humanos, como dioses o semidioses. Ese es el primer error de esta cultura. Endiosa a las personas, hechas a la imagen y semejanza de Dios. Pero hay otro error peor. No solamente endiosar a los hombres, sino tratar a Dios como uno de nosotros. Tratar a Dios como uno de nosotros es un grave error, un grave pecado, porque Dios es santo. Ahora, Dios es santo porque Él está separado, Él es exclusivo. Cuando hablamos de la santidad, no estamos pensando quizás la santidad atribuida a las personas que están con batas blancas, con una buena cara, y quizás con una aureola en la cabeza. Eso es lo que a veces pensamos que es un santo. O quizás alguien que tiene un bonito buenos modales, tiene buena apariencia, muy puestecito. Pensamos, ¿qué santidad? No, la santidad tiene que ver con el corazón. Un corazón separado para Dios. Es decir, como cuando las damas, las señoras, separan esa prenda especial para los días especiales. Creo que ninguna de ustedes quiere que esa prenda sea utilizada para otra cosa. Y para disfraces, para nada. Es una prenda especial que podríamos decirle que es una prenda santa porque está separada en un lugar específico para un uso específico. Entonces, Dios es santo porque Él está separado de la creación. Él es exclusivo. No se mezcla con la creación. Y por eso, entonces, mi mensaje para ustedes en esta mañana es: confía en el gobierno de Dios porque Él es santo. Confía en el gobierno de Dios porque Él es santo. Y a través del texto del Salmo 99 vemos 3 estrofas, y cada una de estas partes termina con la palabra Él es santo. Si apreciamos en el versículo 5, termina Él es santo. Si apreciamos también el versículo 3, termina con Él es santo. Y el versículo 9 termina diciendo porque santo es el Señor nuestro Dios. Entonces, esos mismos textos vamos a dividirlos en esas mismas divisiones del pasaje. Los versículos 1 al 3 vamos a entender que el Dios santo está en su trono, en primer lugar. En segundo lugar, los versículos 4 y 5, el Dios santo gobierna con justicia. Y en tercer lugar, el Dios santo gobierna a su pueblo, los versículos 6 al 9. Entonces, en primer lugar, el Dios santo está en su trono. Y vemos que el texto nos dice: el Señor reina, estremezcanse los pueblos. Es una declaración que hace el salmista, porque a Él le pertenece toda la tierra, toda la creación le pertenece a Él. Él es Señor, Él es Yahweh, y por lo tanto a Él le pertenece la adoración. Seguidamente el versículo 1 nos dice que Él, es decir, Yahweh, el Dios,
de Israel, el Dios que hizo los cielos y la tierra, está sentado como rey sobre los querubines. Los querubines son ángeles, como leíamos en Isaías capítulo 6, tienen 6 alas, describe la gloria de Dios, pero más que todo los querubines son los guardianes de la santidad de Dios. Los querubines son aquellos que en Génesis capítulo 3, versículo 24, ellos inmediatamente, Adán y Eva salieron del huerto, el Señor estableció querubines para que con una espada de fuego, una espada, salvaguardara la santidad de Dios. Por lo tanto, los querubines hacen parte de esos guardianes de la santidad de Dios, y dice el texto que Él está sentado como rey entre los querubines. Entonces, nos habla de lo que aparecía en el velo del lugar santísimo. Había querubines allí, pero también el arca del pacto tenía querubines allí donde moraba Dios en su trono para Israel. Y por lo tanto, el Dios Santo está en su trono. Y por lo tanto, dice, tiemble la tierra, y es muy importante porque esta palabra, tiemble, es la única vez que prácticamente se describe esa palabra en el Antiguo Testamento, en el idioma original. Tiemble la tierra. No puede estar pasiva la tierra ante el trono de Dios. Y tiemble la tierra significa que no solamente deben temblar los cristianos, no solamente deben temblar aquellos que tienen Biblia en su casa, sino todos los que han sido creados por Dios están ante su trono. El trono de Dios es sobre todas las cosas, sobre lo visible y sobre lo invisible, sobre los que creen y los que no creen, sobre todas las criaturas. Deben temblar, y la palabra usada allí es sismo. Es literalmente un movimiento telúrico. O sea, nadie puede estar pasivo ante el trono de Dios, porque Él es el único impasible. Él es el único que está sentado allí como rey. Y su trono, el trono de Dios, está en Sión. Dice el versículo 2, el Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Sión es otra manera de decir Jerusalén. Es el lugar donde había sido destinado. Jerusalén es especial porque en Jerusalén estaba el templo de Dios. El templo está ubicado, ya solo quedan ruinas del templo de Jerusalén. Parte de eso es el muro de los lamentos en Jerusalén, pero el templo estaba en una colina y brillaba del material que había sido hecho. Desde lejos se veía el templo que brillaba, y muchos iban a Jerusalén a adorar al Dios de Israel. Y por lo tanto, Jerusalén es el lugar donde está el trono de Dios, y ese trono estaba allí para ser exaltado y reconocido entre los pueblos. Todos debían reconocer que el Dios de Israel, el Dios de Jerusalén, el Dios que moraba allí en ese lugar santísimo, es el único Dios que hizo los cielos y la tierra. Y por lo tanto, Dios tiene un trono. Pero para el pueblo de Israel estaba en Jerusalén, en Sión. Pero ahora el trono de Dios ha sido revelado o ha sido extendido a su Hijo Jesucristo. Cuando Él resucitó de entre los muertos, Él fue ascendido, es decir, fue entronizado, podemos decirlo esa palabra, como Rey eterno. Le fue dado todo dominio, toda majestad. Él lo dice en Mateo 28. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y por lo tanto, Dios el Padre ha delegado a Él todo el juicio, toda la honra, toda la majestad, toda la adoración al Hijo. De tal manera que todos son invitados a alabar su nombre grande y temible,
dice el salmista. ¿Por qué? Porque Él es santo. El trono de Dios es diferente a todos los tronos humanos, los lugares de gobierno humanos. No sé si conocen algunos de ellos: la Casa Rosada, la Casa Blanca, la Casa de Nariño. Esos lugares son como tronos de gobierno, pero el gobierno de nuestro Dios de nuestro Dios santo es un gobierno o un trono inconmovible, porque el trono de Dios no puede debilitarse. El trono de Dios no puede resquebrajarse como pasa con los tronos humanos. El trono de Dios no puede desmejorarse porque su grandeza es para siempre. Él es el único trono aquel que podemos rendirnos. Quizás nunca seremos invitados a la coronación de un rey, a no ser que hayamos ganado un premio Nobel. Es como difícil. A no ser que seamos de linaje de sangre azul, lo cual también es más difícil todavía. O quizás seamos celebridades, de pronto por ese lado, pero lo dudo mucho también. No somos dignos de entrar al palacio de un rey, a la coronación, ni mucho menos a sentarnos con ellos. Pero tampoco éramos dignos de acercarnos al trono del Dios Santo. Pero Jesús nos dio acceso a Él. Nos dio acceso ante el trono de Dios para alabarlo, para rendirle a Él nuestra adoración y para recibir su amor. El trono de Dios, Él está disponible por medio de Cristo para que podamos exaltar la grandeza de su poder para siempre. Ese trono que está por encima de cualquier cosa imaginable que podamos ver en esta tierra de poder, porque Él es el creador de todo. Entonces cuando te sientas solo, cuando quizás nadie te está mirando, no hay cámaras de seguridad a tu alrededor, quizás en tu trabajo, quizás estás de paseo o estás haciendo negocios o te estás divirtiendo. Cuando estés solo y te sientas tentado a pecar, recuerda que estás delante del trono de Dios. O cuando te sientas así, cuando crees que tengas libertad para pecar porque nadie te ve, recuerda que tu corazón está ante el trono de Dios. Él está observando tu vida. Pero también cuando te sientas sin deseos de orar, sin deseos de leer tu Biblia, quizás, o encender la Biblia, ahora ya no se habla de abrir la Biblia, sino de encender la Biblia, o que estés acusado por tu conciencia, te sientas culpable por deshonrar a Dios, recuerda que Cristo te dio acceso a su trono. Recuerda que Él es el sumo sacerdote que rompió el velo donde estaban pintados los querubines como un símbolo de que tu oración va a llegar a Dios, de que aunque no tengas ganas de hacer nada espiritual, ve a tu Biblia convencido de que la luz de Cristo está disponible para ti, para consolarte, para ayudarte, para animarte, para aconsejarte en las decisiones, en los caminos. Todo lo que hagas, hazlo delante del trono de Dios. No te dejes dominar por la falta de ánimo, porque el trono de Dios está disponible para ti. Confía en el gobierno de Dios porque Él es santo. Confía en el gobierno de Dios porque Él es santo. Pero no solamente el Dios santo está en su trono, sino que los versículos 4 y 5 nos ayudan a comprender que el Dios santo gobierna con justicia.
Dice, el poder del rey ama la justicia. La justicia es la expresión del gobierno de Dios. Cuando no hay justicia, no hay gobierno. Porque si nadie escucha a los jueces, si todo el mundo puede hacer lo que quiera y no hay nadie que lo pueda atajar, decimos, no hay gobierno. Esto es una anarquía. Cuando no hay justicia, es caótico. Pero Dios, dice el versículo 4, el poder del rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad, has hecho juicio y justicia, porque los malos tienen, o más bien no pueden quedar impunes frente a Dios. Y Jacob experimentó la justicia de Dios. Dice el versículo 4 al final, has hecho juicio y justicia a Jacob, que es otra manera de decir Israel. Dios estuvo como rey de Israel hasta antes de que el pueblo pidiera rey. Dios era el rey y su trono estaba en el lugar santísimo. Israel, que era un pueblo rebelde, debió haber sido eliminado de la tierra, borrado, pero aún el Dios que es juez santo no dio lo que merecían al pueblo de Israel, pero también a nosotros el Dios santo no nos ha aplicado la justicia severa que nos merecemos. Entonces, porque Dios es santo, no nos da lo que merecemos. Deberíamos morir inmediatamente, pecamos. Pero envió a su Hijo a morir por nosotros, para que Él recibiera el castigo de nuestra paz. Podemos exaltar a Dios, dice el versículo 5, la respuesta ante la justicia de Dios, la justicia santa, es exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies, porque Él es santo. La respuesta a Dios ante su justicia santa es exaltación, porque Él no nos ha dado lo que merecemos. Él nos ha dado a su Hijo a morir por nosotros. Es una justicia que no es de este mundo, porque ¿qué hacemos nosotros? Nos vengamos de aquellos que nos han ofendido. Nuestro corazón guarda rencor. Imagínense siendo juzgados entre nosotros mismos. No existiría ninguno de nosotros. Pero al ser juzgados por la justicia santa del Dios santo, podemos descansar y confiar en Él. Confía en el gobierno de Dios porque Él es santo. Confía en Él. Cuando te traten injustamente, esos jefes, esos compañeros de trabajo que no te reconocen tu trabajo, tu labor, tú trabajas diligentemente, pero ascienden a otros amigos del jefe. Cuando de pronto no reconozcan tu salario, quizás estás haciendo todo a tu alcance para ayudar, si es en la empresa privada, a aquellos que son los dueños, o quizás si es una empresa pública, al gobierno, pero no te tratan como realmente tú estás enfocado con esa excelencia. Tranquilos. Aplica la justicia del Dios Santo que tuvo contigo. Ten misericordia de ellos. Ora por ellos. Sé que es difícil muchas veces, pero si miras a la cruz con gozo, vas a orar por aquellos que te afligen, aquellos que no te tratan como deberían tratarte. Si te preocupa que los pecadores parecen triunfar y salirse con la suya, no trates de imitarlos. No apliques justicia por tu propia mano. A veces necesitamos misericordia, necesitamos esa compasión que Dios tuvo por nosotros, por aquellos que merecen lo peor, pero Dios no nos ha dado lo peor.
Por lo tanto, deja que Dios sea el que juzgue, porque Él es un Dios santo y su juicio es justo. Pero no solamente nuestro Dios tiene un trono y nuestro Dios gobierna, sino que también Él gobierna con justicia, pero Él gobierna a su pueblo. A partir del versículo 6 nos habla el salmista de Moisés y Aarón, que estaban entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Estos hombres estuvieron como sacerdotes. Samuel no era precisamente un sacerdote, sino un juez. Pero aún así vemos, hay varios pasajes donde Moisés y Aarón interceden por el pueblo. Y Samuel también intercedió en algún momento por ese pueblo rebelde, pero Dios los escuchó. Ellos vivieron en tiempos donde era una teocracia, es decir, Dios era el rey, no había rey humano. Y por lo tanto, el salmista recuerda que Dios, el Dios santo, respondía a estos hombres que invocaron su nombre. Invocar su nombre no es simplemente hablar su nombre. Invocar el nombre de Dios no es como cuando estamos martillando a una pared y el martillo da donde no corresponde nuestro dedo y decimos, ¡ay Dios! No, eso no es invocar el nombre de Dios. Invocar el nombre de Dios es hacerlo conscientemente como la única respuesta para salvación. Invocar el nombre de Dios es reconocer sus atributos, reconocer su verdad, reconocer que su palabra es verdad. Porque ellos clamaron y Él les respondió. Dice el versículo 7, les habló en la columna de nube, guardaron sus testimonios y el estatuto que Él les dio. En otras palabras, el Dios Santo gobierna a su pueblo por medio de sus estatutos. Dios estableció su palabra a Adán. Él se comunicó con Adán y le dijo, ciertamente morirás si no me obedeces. La palabra de Dios ha sido revelada porque Dios gobierna por medio de su ley. Él revela su palabra al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, que es gobernado por el Dios Santo, no establece sus propias reglas. Las reglas las da Dios. Él reveló su palabra a los siervos, a los profetas, sus estatutos, y dice la palabra que guardaron sus testimonios estos hombres. Pero el Señor también gobierna perdonando y disciplinando a su pueblo. Dice el versículo 8, oh Señor Dios nuestro, tú les respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, pero, dice la Escritura, también vengador de sus malas obras, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Ten cuidado de pensar que puedes burlar los estatutos de Dios y salirte con la tuya, porque Dios es un Dios santo. Ni siquiera Él quitó la aflicción de su Hijo en la cruz. El Señor Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado siendo justo y santo? Y nosotros seremos disciplinados por Dios porque los resultados del pecado van a estar allí. Aunque haya perdón, los resultados del pecado van a emerger tarde o temprano. Debemos tener cuidado porque Dios es perdonador, pero también es vengador de las malas obras. No podemos abusar de las misericordias de Dios, de su perdón. Necesitamos postrarnos ante Él, porque Él ofreció a su Hijo Jesucristo para que seamos perdonados y no condenados. Entonces la obediencia a Dios está ligada directamente a su palabra, a sus estatutos. Y David,
mismo sufrió las consecuencias del pecado. Claro, Dios lo perdonó, pero las consecuencias quedaron. Su hijo murió. Su hijo Absalón murió. Él lloró amargamente. Su familia fue un desastre total. Su pecado no quedó impune. Es lo que está diciendo el salmista. Nadie podrá salir avante pecando conscientemente delante de Dios, conociendo la palabra, conociendo las verdades y absteniéndose de hacerlo. Hay pecados por acción, pero también hay pecados de omisión. Dios es un Dios santo. No podemos pensar que Él va a rebajar su santidad, que Él va a negociar con nosotros su santidad, porque Él también va a castigar las malas obras. Queridos, el trono de Dios es santo. Como iglesia, estamos llamados a mostrar con nuestro estilo de vida que el trono de Dios es real. Nuestro estilo de vida, nuestras compras o lo que dejamos de comprar también van a marcar nuestro estilo de vida. Lo que hacemos con el dinero, y lo he repetido varias veces en este púlpito, lo que hacemos con nuestro tiempo, lo que hacemos con nuestros cuerpos, lo que hacemos con nuestros pensamientos, lo que hacemos con nuestro intelecto, con nuestra capacidad de razonar. Cuando nos deben dinero, todas las cuentas, aparece la creatividad, la matemática surge como las cuentas claras. Pero necesitamos la mente también para meditar en la palabra de Dios, para comprender su mensaje. No podemos hacernos los que no entendemos la palabra. Necesitamos hacer un esfuerzo profundo como lo hacíamos esta mañana para encontrar las verdades, las perlas de la palabra que tienen que ser excavadas profundamente para encontrar consuelo. Confía en la justicia del Dios Santo. Ofrece tu justicia. Ofrece no tu justicia, sino la justicia de Cristo a aquellos que te rodean. Cada vez que evangelizas a alguien, cada vez que le compartes del Señor, estás extendiendo misericordia para que no sean juzgados por la ira de Dios. Ten misericordia de tus hijos, ten misericordia de tus vecinos, ten misericordia de tus compañeros de trabajo. No los dejes que sea la ira de Dios sobre ellos. Compárteles el mensaje con claridad. Cristo está ofrecido para ti. Comparte la verdad de Dios. No los dejes que vayan al precipicio de sus malas acciones. Confróntalos con su pecado de manera amorosa, de manera reflexiva. Si te dan un portazo en la cara, dice el Señor que no le bote las perlas a los cerdos. Pero si insisten en escucharte, continúa con esas conversaciones hasta ayudarlos a entender la condición en la que se encuentran, de necesidad, de arrepentimiento. Confía en la palabra del Dios Santo, confía en el Dios Santo. Lee la palabra, estudia la palabra, memoriza la palabra de Dios. No vivas bajo tus propias leyes, pero confía en el gobierno de Dios, confía de todo tu corazón porque Él es santo. Él no es como nosotros, no es como nosotros hombres injustos, pecaminosos. Confía en el Dios santo y alábalo, sírvelo, porque Él es santo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Necesitamos tu palabra en todo tiempo. Tu palabra es dulce, tu palabra es aliento para nuestras almas. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?
Padre, te pido que estas convicciones se arraiguen en cada corazón acerca de la santidad de tu trono, de la santidad de tu justicia y la santidad de tu gobierno para tu pueblo. Te pido que nos recuerdes tu palabra en todo momento, aún en las acciones cotidianas de esta semana. Ayúdanos a meditar profundamente en tu verdad, reconociéndote a ti en todo momento, Señor. Gracias porque eres santo, oh Dios, y no eres como nosotros. Gracias porque tu Hijo Santo nos libró de nosotros mismos. Ayúdanos a poder compartir este mensaje con pasión, con ánimo, con fortaleza, con valentía, para que se haga tu voluntad un día eternamente y el Dios Santo descienda de los cielos a impartir justicia para siempre a su pueblo. Es nuestro anhelo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.